Y mientras tanto, un nuevo golpe a las economías provinciales. Una nueva asfixia o torniquete económico es el que dio a conocer el gobierno nacional a través justamente de lo que son los boletines oficiales. Estamos hablando de la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior y además los anticipos que realiza la ANSES a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al Estado Nacional. Bueno, como de esto estamos hablando, ¿no? Sí. de un golpe tremendo para las economías. Durísimo para las provincias, para las economías regionales, y pensábamos también de cara a este pacto que parece que falta una vida, porque bueno, sigue habiendo cuestiones que deben ordenarse para con los gobernadores provinciales, bueno, ¿no? Y esto es un golpe Uno estima que va a haber una reacción de los gobernadores, porque en el tema del transporte, lo que va a tener que marcar o es un aumento extraordinario del boleto, uno más, digamos, ¿no? ¿Cómo lo trasladan en este contexto? Sí, o bien otro más. Desembolso de subsidios de las provincias y de los municipios, como viene ocurriendo hasta el momento. Y pone en jaque las cajas de jubilaciones provinciales, que muchas de ellas, por ejemplo Córdoba, que está pidiendo que el gobierno nacional le pague la deuda a la caja de jubilaciones, como tantas otras provincias que no transfirieron las cajas, pero ahora se ven absolutamente golpeadas, y esto es de manera oficial, porque ya lo publicó en el boletín oficial el Ejecutivo. Totalmente. Bueno, el ajuste por DNU, tenemos la comunicación directa con Alejandro Rodríguez, que es director del Instituto de Consenso Federal y profesor universitario en políticas públicas. Ale, gracias por estar y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Como ustedes saben, además de ser Rodríguez de apellido, me dicen Topo Rodríguez, lo digo porque no me conoce nadie, pero como Alejandro me conocen menos. Bien. Alejandro Topo Rodríguez. Así es la presentación. Bien. ¿Qué hacemos con el ajuste, Ale? Bueno, como ustedes saben, en el día de ayer, a través de un decreto de necesidad de urgencia, el gobierno nacional borró con el codo lo que había escrito con la mano el 27 de diciembre de 2023. Porque ese día, el 27 de diciembre, se publicó en el boletín oficial la decisión de prorrogar todo el presupuesto 2023 para 2024. En ese presupuesto 2023, para este año 2024, estaban contempladas, entre otras, dos decisiones. La continuidad del Fondo Compensador para el Transporte en las provincias argentinas, es decir, estaba vigente hasta ayer. Y en segundo lugar, un mecanismo de financiamiento del déficit de las cajas en 13 provincias que son, entre otras Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y 10 más, son las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales al sistema nacional. Ahora, ayer, en ese decreto que es el número 280 de 2024, decreto de necesidad de urgencia, el gobierno nacional plantea que lo que se decidió en diciembre no tiene validez, tanto para el Fondo Compensador de Transporte como para el financiamiento de los déficits de las cajas previsionales, en una decisión totalmente irregular, por dos razones. Porque es incompatible con la legalidad retrotraer una decisión cuando ya el tiempo pasó en 3 meses prácticamente de validez. Y por otro lado, las provincias planifican su horizonte de costos y beneficios, ingresos y egresos para todo el año. No se le puede pedir a mitad, finalizando el primer trimestre, que recalculen y redefinan lo que ya venía siendo un compromiso. Por lo tanto, lo que queda sin validez por ese decreto es aproximadamente 250.000 millones de pesos que debería tener este año el fondo para compensar el precio del boleto colectivo en todas las provincias argentinas, y también un sistema que nosotros logramos imponer desde el Interbloque Federal en el año 2022, que es que en lugar de pagarle una suma anual al final del año por el déficit de la caja de jubilaciones a cada provincia, se le va haciendo un adelanto en 12 cuotas, que además esas 12 cuotas se actualicen, que no pierdan valor. Y la ley decía que se tenía que actualizar de acuerdo al
índice de movilidad jubilatoria. Esos dos instrumentos quedaron eliminados del presupuesto vigente. Y esto es dentro de la legalidad. ¿Es posible? ¿Puede haber una catarata de que las provincias vayan a la justicia, de que lo reclamen? Si las provincias deciden, como es su derecho, acudir a la justicia, no hay forma de que no se les dé la razón. Las provincias tienen toda la legalidad a su favor para plantear, en primer lugar, que se trataba de una decisión ya adoptada, la de permanecer vigente tanto el Fondo de Transporte como el sistema de financiamiento de la caja jubilatoria. ¿Qué hizo el gobierno en estos 3 meses? Incumplió la ley. No transfirió a Córdoba ni un peso de la caja de jubilaciones y no transfirió a Córdoba y al resto de las provincias ni un peso para el financiamiento del Fondo Compensador de Transporte. Ahora, que el gobierno haya incumplido la ley no es un justificativo para que ahora elimine esos artículos, sino al revés. Claro. Es un antecedente a favor de las provincias. Si ahora el gobierno, por un decreto de necesidad de urgencia, realiza este desaguisado con los fondos que les corresponden a las provincias, no hay duda que le corresponde a las provincias toda la razón y lo pueden hacer valer ante la justicia. Por otro lado, es muy importante que las provincias pongan el énfasis en que no se trata de recursos discrecionales. Claro, porque allí había una confusión, ¿no? Disculpe. Está bueno aclararlo. Digo, había una confusión que los podían tratar como fondos no discrecionales, como los ATN, que había cortado y todavía tomado la decisión el Gobierno Nacional de cortarlos. Miren, muy brevemente, para no robarles tiempo. Los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional, son el 1% de la coparticipación y están por ley. Y por supuesto, se otorgan por diversas razones. Ahora, todo el resto, por ejemplo, estos fondos para el transporte o el mecanismo de financiamiento del déficit de la caja jubilatoria, no son fondos discrecionales, son fondos legales. Claro. Están aprobados por ley. Simplemente que no son fondos de transferencia automática. Claro. Son no automáticos, es decir, no van a una cuenta del Banco Nación día a día por goteo como la coparticipación. Pero son no automáticos, no son discrecionales. Detrás tienen el respaldo de una ley. Por eso es tan importante no permitir que se trate a estos fondos como discrecionales, porque no lo son. Cuando alguien instala la idea de que son discrecionales, la sociedad, la opinión pública, lo que piensa es que alguien toma plata de un... Y se la dio de una manera discrecional. Se lo dio por razones políticas. De ninguna manera. Estos son fondos legales. Que le corresponden. Le pregunto, usted fue diputado, integró lo que es el bloque federal y demás, más allá que ahora ya es con mandato cumplido. Le pregunto desde la política. Hablábamos del Pacto de Mayo, de la relación en algún momento tormentosa, más o menos, del gobierno ejecutivo con las provincias. ¿Esto puede ser una nueva piedra, un nuevo escollo, un nuevo enfrentamiento? Miren, el Pacto de Mayo es una trampa. El presidente Milei no tiene ninguna intención de acordar con todos los gobernadores. Simplemente quiere que se sienten los que son afines a su posición política para el 25 de mayo, desde Córdoba, conformar una nueva alianza política que se presenta a elecciones con su denominación y su conducción a la cabeza en el año 2025. Por lo tanto, no va a hacer nada para lograr el consenso de todos los gobernadores. No hay que creerle, es una mentira, es una trampa. Por eso, si los diputados y senadores, especialmente ahora y en esta etapa los diputados, no le rechazan el DNU 70-2023, Milei va a seguir haciendo lo que quiere con las provincias. Hay que rechazarle, como se hizo en el Senado, el DNU en la Cámara de Diputados, porque sería una actitud totalmente democrática, apegado a la institucionalidad republicana, y que va a obligar sanamente al Gobierno Nacional a sentarse con diputados y senadores a discutir temas de fondo, no digo en igualdad de condiciones, porque el sistema argentino es presidencialista, pero respetando las representaciones
que cada fuerza política tiene en el Congreso de la Nación. Habrá que esperar los tiempos. Si esto se judicializa, indudablemente que allí entrará una situación conflictiva entre la política y la justicia. Vamos a estar atentos y siguiendo seguramente de cerca este tema a cada minuto. Alejandro Topo Rodríguez, gracias por el tiempo y la comunicación. Ha sido muy amable. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, muy buenas noches. Saludos.